¿Cómo estás? Bien, Jorge. Bien, nos encontramos ahora, hay un tema que es muy importante, los retos en inversión pública para el 2025. Como sabemos, la inversión pública va a muy buen ritmo, es una de las cosas que va muy bien, pero vamos a ver qué pasa el 2025. Para ello tenemos con nosotros a Carla Gaviño, consultora y profesora de gestión pública de la Universidad Pacífico. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes. Cuéntanos un poquito, a puertas de cumplirse 25 años desde que se regula la inversión pública como un sistema en el Perú. Esta se encuentra aún lejos del cumplimiento de su objetivo central, que es la presentación oportuna y adecuada de los servicios para atender las necesidades básicas de la ciudadanía. Las cifras de ejecución presupuestal que viene anunciando el gobierno son suficientes para suponer una mejora en la inversión pública y en los servicios que, digamos, brinda el Estado, ¿o no lo son? Has tocado un tema importantísimo, porque efectivamente si sacamos cuentas desde el 2001 que entró en vigencia el SNIP hasta la fecha, ya cambio de nombre, ahora es el INVIERTE-PE, no el sistema que regula la inversión pública, van 25 años y actualmente el gobierno nos está anunciando que tiene cifras récord en ejecución presupuestaria, lo cual es correcto, pero no obstante, todavía hay aspectos pendientes de mejora que afrontar, que a lo largo de estos 25 años se siguen recrudeciendo, se siguen arrastrando. Y tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de no solamente enfocarnos en cuánto estamos ejecutando, devengando en el presupuesto público, sino qué estamos haciendo con ese dinero. Si es que estas son las obras, la infraestructura, la inversión pública que necesitamos, el tipo de proyectos que necesita el país, con la calidad que se necesita y si los servicios llegan adecuadamente. Entonces yo creo que un tema importante ahí es acompañar las cifras con una óptica de servicio para realmente llegar a cubrir las necesidades de la ciudadanía en temas tan sensibles como el agua potable, la educación, la salud, las carreteras, el transporte, la conectividad, entre otros, donde hablar solamente de ejecución monetaria no es suficiente para poder analizar si es que se está cumpliendo o no la finalidad de este sistema. En ese sentido es interesante lo que mencionas porque, claro, por ejemplo, una obra que es una vergüenza que no hayamos tomado las precauciones, es la del aeropuerto, ¿no? Uno podría decir, bueno, tiene que ver con otras instancias y no sé qué, pero es el aeropuerto del Perú, de Lima, principal, y poner puentes improvisados cuando se ha tenido tanto tiempo para manejar el tema, es una vergüenza realmente. Entonces, realmente es interesante lo que mencionas con respecto a que no es solamente un tema monetario, sino dónde estás invirtiendo y qué necesidades tiene la población, y entre ellas yo creo que el colapso del aeropuerto puede ser un tema bastante importante para el desarrollo de los negocios en el Perú. Mantener ese tema en agenda, qué importante es, porque este puente, como bien señalas, no es la infraestructura más complicada que ha tenido el país a su cargo. Y han pasado tantos ministros que han podido enfatizar el tema, que han podido poner esfuerzos en ello, pero lamentablemente esa rotación también ha afectado y realmente es algo preocupante que nuestro principal aeropuerto no tenga acceso, no tenga conectividad y que no podamos realizar un puente en tantos años en Lima. No estamos hablando de una parte alejada del país, sino a la vista de todos. De acuerdo. Leímos con mucha atención hace poco un artículo tuyo aparecido en el diario especializado en Economía y Negocios Gestión. Muy interesante porque habla de los retos de la inversión pública para el año 2025, además dando como enunciado general la necesidad de que implementemos las inversiones en el marco de las características del territorio donde se va a dar para promover el desarrollo local. Tú hablas de 5 objetivos. Me gustaría que los reiteres un poco a nuestro público aquí en Perú Construye. Encantada. Yo creo que el tema principal va justamente por el lado de mejorar la articulación que se necesita para sacar adelante un proyecto de inversión con independencia de la modalidad que escojas, sea por APP, sea por obras por impuestos, por obra pública, por la forma en que escojas ejecutarlo. Hay fuertes debilidades para gestionar y articular todos los sistemas del Estado que se necesitan, la inversión pública con el presupuesto público, con la Contraloría, con el sistema de APPs, con el sistema de contrataciones del Estado, con los permisos que se tienen que tramitar, la liberación de interferencias. Todo esto es un tema importante y sólido que es transversal a todos los proyectos de infraestructura y que va de la mano también
¿por qué no hablar para proyectos grandes, conseguir empujando el tema del BIM, el tema de las PMOs, el tema de las metodologías colaborativas, enfatizando que es para proyectos grandes y no tratar de estandarizarlo para otros proyectos donde más es lo que complican que lo que permiten Y no la se excluye, continuidad? ¿no? Porque hay voces que quieren, por ejemplo, del PMO, de todas maneras, que no exista, porque dicen nosotros tenemos todos los recursos acá como para poder implementar incluso las obras de gran magnitud. Es que yo creo que hay un tema muy importante que tenemos que tener en claro, es que es las características del proyecto las que te tienen que arrojar qué forma utilizas para gestionarlo. Para proyectos grandes de envergadura, donde no tenemos especialización, donde no tenemos mercado, donde no tenemos conocimiento, ahí, por ejemplo, estas nuevas herramientas como los convenios de gobierno a gobierno, como las PMOs, son de utilidad. Pero en otros donde, por ejemplo, encontramos que necesitamos un fuerte tema en lo que es el compartir los riesgos, el tema de lo que es la operación y mantenimiento, el funcionamiento por largas décadas. Y aparte, teniendo en cuenta que estamos en déficit fiscal, pues las asociaciones público-privadas son una herramienta sólida, importante, que está repuntando y que hay que seguir en ese camino. Pero hay obras más pequeñas, obras más chicas, donde ni siquiera las municipalidades tienen el personal capacitado y que no puedes esperar hasta lograr generar esas capacidades para arrancar. Tienes que ir haciéndolo de la mano, pero puedes continuar con otras formas de ejecución. Ahora, como todos sabemos, en campaña electoral viene el desorden en muchos sectores. ¿Qué pasa con las obras importantes de infraestructura cuando viene la campaña electoral? ¿Son utilizadas políticamente para hablar mal, para hablar bien? ¿Separan los proyectos de infraestructura importantes porque están dedicados las autoridades a más temas de campaña? ¿Qué es lo que pasa? Ese justo es un tema también que, relacionado con la pregunta previa, tocaba yo en esta publicación, ¿no? Este año actual es un año preelectoral. Tenemos que afrontarlo como tal y asumirlo como tal para que las expectativas que tenemos de generar más APPs, de continuar con récords en obras por impuestos, de tener proyectos grandes, también vayan de la mano con el contexto que vivimos. Normalmente, respondiendo a tu pregunta, un año electoral es un año donde tenemos de ambas cosas. Por un lado, tienes una fuerte presión política y una politización de los proyectos de infraestructura. Y por otro lado, también tienes proyectos apurados, proyectos que se aceleran, que se empiezan a inaugurar antes de estar listos. Para usarlo en la campaña. Exacto, que donde vas quemando calidad por premiar velocidad y después las consecuencias las sufre la ciudadanía. Entonces, se presenta un poco de todo ello, ¿no? Y esto es un espacio bastante desordenado, por decirlo así. Más si le estamos agregando el apuro por crear el Ministerio de Infraestructura, las nuevas normas de contrataciones públicas que ya van a entrar en vigencia, aparte podrían haber reajustes en lo que son las regulaciones de las APPs. Entonces, si tú fueras un inversionista, si lo vemos desde fuera, o un banco multilateral que financia proyectos en el Perú, ¿tú esperarías a que un poco se tranquilice la situación, tener claro el mapa legal, cuáles van a ser las normas, cuál va a ser la institucionalidad para seguir invirtiendo? ¿O en este momento vas generando nuevos proyectos? ¿Quiénes son los que salen elegidos, no? Adicionalmente, ¿no? También tenemos que tener en cuenta eso, sobre todo a nivel regional, a nivel local, cómo es que se van a mover un poco las expectativas de infraestructura, qué cosas están priorizando, y esto también afecta un poco. Entonces, yo creo que tanto ahí también hay un tema ciudadano muy fuerte, ¿no? De que no debemos ser de alguna manera ciudadanos un poco pasivos, sino más bien preocuparnos por informarnos qué nos están ofreciendo, qué potencialidad tiene esta obra que nos están ofreciendo en las candidaturas y según eso poder tomar nuestras decisiones. Perfecto. Clarísimo. Muchísimas gracias por estar en Perú Construye. Carla Gaviño, consultora y profesora de gestión pública en la Universidad Pacífico. Muchas gracias, Carla, por estar acá y poder ayudarnos a entender estos temas que a veces son un poco complejos. Encantada, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, mencionarles que ya salió la revista Perú Construye. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, publique en Perú Construye y sus grandes beneficios, plataformas y todo lo que es redes sociales. Usted puede entrar a www.peruconstruye.net, www.peruconstruye.net y puede bajarse las revistas de manera gratuita para saber sobre todo el acontecer en lo que es infraestructura en el Perú. Muchas gracias, César, por estar. Gracias a ti, Jorge. Fuimos Jorge León Benavides y César Campos y les agradecemos por estar con nosotros. Muchas gracias.